que cada vez que el Señor nos reúne en un lugar es porque tiene algo para nuestra vida. Amén. No sé cuántos vinieron con hambre por Dios. Sé que venimos cerrando una semana, a veces estamos un poco cansados, pero es bueno estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Agradezco a Dios la honra, la bendición de estar acá, de estar en este trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en esta región. Agradezco también a la gente de Nacido del Espíritu por esta convocatoria y gracias al Señor porque podemos compartir con gente preciosa. Pastora Sandra, Pastor Ariel, qué gusto verles. Y sé que va a ser un tiempo precioso. ¿Cuántos creen eso? Amén. Hay algo que este último tiempo me ha dado vuelta muy fuerte en mi espíritu, y es que la Escritura nos promete que hay un pan para cada día. Pero quiero decirle algo: para que venga el pan de cada día tenemos que tener el hambre de cada día. Quiero decirle que el pan está. Mi pregunta: ¿trajiste el hambre de cada día? Uno solo, vengo por ese a predicar solamente. ¿Cuántos trajeron el hambre de cada día? Quiero decirle que si usted no tiene el hambre de cada día, usted no puede comer el pan de cada día. Y es tan importante que en nuestra vida aparezca esa hambre de cada día. Así que vamos a pedir a Cristo que Él despierte esa hambre de cada día, porque de otra manera Él no puede dar ese pan que desciende del cielo en nuestra vida. Amén. Así que quiero pedirle ahí en su lugar que incline su rostro. Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Padre, te damos gloria. Creemos, Señor, que tu Espíritu está en medio nuestro. Sabemos, Señor, que grandes cosas, Señor, tú haces con aquellos que confían en tu nombre. Creemos, Señor, que este es un tiempo y una convocatoria especial, no por nosotros, sino por tu Espíritu. Señor, y te pido en este día que hambre por tu presencia, por tu palabra, por ir más profundo, sea despertado en nuestro espíritu. Señor, dejamos atrás todo cansancio, toda fatiga. Dejamos atrás, Señor, toda preocupación. Nos desconectamos de toda cosa pasajera, carnal, Señor, y ponemos nuestra mente al 100% en tu presencia. Creemos que este es un tiempo especial y venimos con hambre por tu presencia. Señor, tu palabra dice: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ese será saciado. Señor, despierta nuestra hambre. Creemos, Señor, que tiempos especiales y proféticos para nuestra vida están llegando. Señor, te doy gracias por este tiempo que se aproxima, y creemos, Señor, que lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón del hombre, Señor, son las cosas que tú tienes preparado para este fin de semana. Gracias te damos, Señor, y lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Cristo, por favor. Aleluya. Qué bueno es estar en casa, qué bueno es estar en la presencia de Dios. Traigo saludos de mi esposa Daniela, que vaya en casa, nos está viendo, no sé para dónde saludar, pero mi amor, te amo, un abrazo a la distancia. Estamos sirviendo al Señor juntos y es una bendición enorme como familia servir a Cristo, buscar a Dios. Creo que no hay mayor deleite que ver nuestra familia sumergida en la presencia de Dios. Amén. Quiero por favor que, si trajo su Biblia, vaya rápidamente al libro de Primera de Corintios, capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Quiero ahí tomar algunas cosas que son importantes. El Señor estuvo hablando a mi corazón y quiero ser fiel a lo que Él me dijo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Cuando usted llegue con ese ánimo que tiene, va a decir amén. Eso. Según 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, la palabra dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Quiero que estas palabras tan fuertes y tan precisas que el apóstol habló son tan
necesarias que vuelvan a ser aplicadas en nuestra vida en este tiempo. La Escritura nos enseña que cuando Pablo en sus viajes misioneros estaba visitando Corinto, él llegó a conocer tan profundamente la cultura de esa ciudad que literalmente él pudo comprender cuál era la manera en la cual Dios quería afectar las ciudades. Quiero decirle que así como Satanás tiene estrategias para las ciudades, Cristo también tiene estrategias para las ciudades. Y es tan increíble a veces darnos cuenta que el cuerpo de Cristo y la iglesia como tal le atribuye más poder a las tinieblas que a Dios, y eso es un tremendo error, porque Satanás es un imitador de todas las cosas que Dios hace. Pero lastimosamente a veces hemos invertido el papel y creemos que un tarotista podría decirnos nuestro futuro, pero jamás un hombre o una mujer de Dios. Y me llama tan poderosamente la atención que a veces en mi propia iglesia a veces he visto personas que antes confiaban en ciertas cosas que le decían el futuro, pero a la voz profética le cuesta creerle. O que invertían grandes cantidades de dinero en vicios o en consultas de tipo espiritual, y para Dios su mano está cerrada. Es increíble a veces darnos cuenta de esto, pero la Escritura nos está enseñando que cuando Cristo llega a bendecir y a transformar una ciudad, Él nunca va a usar un medio humano para transformar las ciudades. Quiero decirle que todo lo que usted vio a través de las Escrituras en la iglesia del primer siglo no fue producto de un bla, bla, bla. No fue producto de hombres hablando simplemente, sino que fue producto del poder de Dios. Entonces, cuando el apóstol llega a esta ciudad, el apóstol propuso en su corazón que tenía que llegar a esa ciudad, pero no a hablar, sino a demostrar. Y eso hay una diferencia muy grande, porque hoy somos expertos en hablar, pero inexpertos en demostrar, cuando la Escritura enseña todo lo contrario. Ahora, cuando el apóstol Pablo llega y dice que fue a la ciudad no con palabras humanas, de sabiduría humana, créame que no lo decía porque él era un necio o alguien que no conocía y que no tenía sabiduría alguna. Por el contrario, humanamente el apóstol Pablo manejaba la cultura y el desarrollo intelectual griego. Él manejaba a la perfección la política romana. También conocía la ley judía. En otras palabras, no era un hombre que no tuviera nada en el cerebro. Era un tipo muy capaz, muy intelectual, con una sabiduría fuera de lo común. De hecho, la Escritura dice que él sabía tanto de derecho romano que cuando lo fueron a apresar apeló a la ciudadanía universal romana, y a través de eso él pudo ser liberado de ciertas cosas. Él no era un hombre que por su capacidad humana no tenía, la virtud de hablar humanamente con sabiduría. Por el contrario, yo creo que él nos superaba a todos juntos aquí con su nivel intelectual y con su capacidad. Pero dicen las Escrituras que todas esas cosas él las desestimó y dijo: yo no quiero ir a esta ciudad a hablar humanamente, no quiero ir a esta ciudad a hablar de lo que yo tengo en la cabeza, sino que yo quiero ir a esta ciudad para demostrar el poder del Espíritu Santo. Y esto tiene un contexto muy poderoso que a veces no lo comprendemos, pero quiero que sepa que los corintios tenían un perfil muy especial. La Escritura y la historia nos habla de que Corinto fue principalmente un centro político, comercial, fue el principal puerto de Atenas. La historia dice que en ese lugar toda la tecnología de la época llegaba porque era un puerto. Todas las transacciones comerciales se daban en ese lugar. Pero la historia registra que Corinto fue famoso y no por cosas buenas, sino por su inmoralidad, por su maldad. La misma palabra y la historia nos enseña, por ejemplo, que la diosa Afrodita tenía un templo en la cima de uno de los montes más altos de esa ciudad, en donde la religión popular de ese lugar adoraban a Dios dando dinero al templo y también con la prostitución sagrada. La prostitución sagrada era algo que se hacía en la antigüedad, en donde las sacerdotisas de ciertos dioses intimaban con hombres y con mujeres para que a través de ese acto ellos fueran santificados. Es decir, si la inmoralidad sexual era parte del culto, imagínense cómo sería entonces la civilización y la cultura de ese tiempo. De hecho, todo lo que es cultura viene de un culto, de algo que se le dio divinidad, de algo que se le dio importancia. Por eso la cultura griega era algo que usted podía ver claramente. La inmoralidad, el homosexualismo en aquel entonces era algo común. La
la libertad sexual de aquel entonces era muy común. Las mujeres sagradas se prostituían. Es decir, no era algo común, no era algo normal, era algo que estaba fuera de nuestra realidad. Cada 2 años celebraban juegos parecidos a los olímpicos, de todas las naciones llegaban a ese lugar, se juntaban en ese lugar. Es decir, era un epicentro de la civilización de aquel entonces, y los griegos tenían como una estigmatización hacia los corintios, y esto es gracioso y curioso porque cuando los griegos hablaban acerca de la gente de Corinto, ellos pensaban de que la gente de Corinto eran personas que vivían licenciosamente, personas que vivían sin leyes, sin normas. De hecho, cuando el teatro se estableció como tal y la gente comenzaba a actuar y habían representantes en el teatro de distintos lugares, siempre el tipo que hacía de Corinto en la obra tenía que estar borracho, a ese nivel de degradación social estaba ese lugar, que hasta el mismo teatro, cuando hablaba de los corintios, hablaba de personas que llevaban una vida corrupta, lujuriosa, licenciosa. De hecho, los autores griegos, cuando hablaban de una persona que se estaba como deslizando a vicio y a una vida desenfrenada, ellos ocuparon un término que decía esto: este tipo se corintizó, para que vaya viendo más o menos cómo era el cuento en aquel entonces. Cuando una persona comenzaba a deslizarse, a vivir una vida licenciosa, fuera de los parámetros normales, los tipos decían: este tipo se corintizó, está viviendo una vida lujuriosa, una vida licenciosa, una vida en donde el vicio es parte de su vida. La gente decía: este tipo se corintizó. Ahora, a esta gente Pablo tenía que hablarle, personas que tenían acceso financiero, personas que tenían al alcance de su mano cualquier cosa, personas en donde ya la sociedad misma y la misma religiosidad de la época le enseñaba que llevar una vida sexualmente lujuriosa no era malo, en donde el consumismo era parte de la sociedad y en donde vivir una vida lejana a los principios de Dios era la ley, era la forma normal, en donde los tipos estaban accediendo a ciertas cosas que destruían su vida. Cuando el apóstol miró y dijo: tengo que ir a predicarle a esta gente, el tipo dijo: ¿con qué voy? Yo no puedo ir a hablarle 4 y 5 palabras, porque son civilizaciones fundamentadas en la cultura griega, y los griegos eran personas que tenían cierta intelectualidad. De hecho, cuando él iba al Areópago a discutir de fe, estaba discutiendo con la sabiduría que luego sería la que iba a invadir el mundo. Entonces, cuando Pablo miró a esa sociedad, él dijo: yo no puedo ir con un bla, bla, bla a esta gente que tiene todo, a esta gente que no tiene límites, a esta gente que está supuestamente civilizada con cierta cosa que tiene prestigio de sabiduría. Este tipo dijo: yo tengo todas las herramientas intelectuales para ir y de tú a tú ponerme a debatir ciertas culturas, ciertas ideologías y ciertos pensamientos, pero él dijo: simplemente comprendo que esta gente no necesita un encuentro con 4 palabras, sino que necesita un encuentro con el Dios del cielo. Él sabía que la única manera que esa sociedad corintizada fuera transformada era a través del poder del Espíritu Santo. Y eso es interesante. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque todo lo que yo le estoy relatando de esa cultura de Corinto es exactamente el reflejo de lo que hoy es nuestra sociedad. Hoy nuestra sociedad y nuestro Chile se ha vuelto un epicentro económico. Nuestro Chile se ha vuelto un lugar en donde las leyes están pasando por debajo de la mesa y en donde este tipo de vida se está dando de manera común. Tenemos el índice más alto de jóvenes que toman, de jóvenes que fuman, de personas depresivas, y eso no es algo común. Eso es producto de lo que está pasando a nivel espiritual y a nivel social. Quiero que sepa que en nuestro país el divorcio creció en un 585%. No es algo común. Hoy la gente separada y divorciada pasó por encima del número de gente que está casada. Eso no es algo común, eso no es algo normal. Ahora, la gente de la sociedad sí lo ve como algo normal. Lo ve como el camino de la modernidad. Y de hecho, en aquel entonces, ser una persona intelectual le daba a usted el prestigio de ser considerado un hombre o una mujer espiritual.
Y déjeme decirle que hoy está pasando exactamente lo mismo. La espiritualidad se transformó en una especie de intelectualidad. No sé si usted lo ha visto, pero hoy el prototipo de una persona espiritual es una persona intelectual, una persona con mucho entendimiento, con mucho conocimiento, con mucha sabiduría humana. Pero cuando Pablo miró, dijo, esta no es la verdadera espiritualidad. Yo necesito demostrarle a esta gente que la espiritualidad no es un tema de conceptos, no es un tema de teoría, sino que es un tema de una verdadera espiritualidad. Pablo sabía que no podía convencer a esa gente por medio de una simple oratoria. Quiero decirle algo, la gente no está esperando oratoria. Es más, le digo con toda honestidad, hay personas que van a predicar mejor que yo y mejor que usted, y que tienen una capacidad de oratoria que podrían comerse el mundo, pero eso no transforma nada. La oratoria te va a ayudar a expresar ideas, pero lo que cambia el corazón del hombre sigue siendo y seguirá siendo por los siglos de los siglos el poder del Espíritu Santo. No podemos confundir la verdadera espiritualidad escondiéndonos detrás de un intelectualismo pseudomoderno para decir que soy espiritual. Déjeme decirle algo. Puedo ver con mucha claridad de que hoy en día las personas están escondiendo su sequía espiritual detrás de conocimientos, pero realmente están secos espiritualmente. ¿Y de qué manera tú sabes que una persona está seca espiritualmente? De que sabe mucho pero vive poco, de que lo que entiende no le funciona, de que lo que dice creer no pasa nada con ellos. Entonces el apóstol Pablo dijo, yo no voy a ir a esta gente a tratar de convencerlo a través de mis palabras de que el evangelio es el verdadero camino. Yo tengo que demostrarle a esta gente. Quiero decirle algo, hoy la gente no quiere oír palabra. Hoy la gente quiere ver que lo que usted predica funciona y lo quiere ver en su familia, porque es fácil pararnos a hablarle y a dictarle al mundo las cosas que debe hacer, pero cuando miran hacia nosotros no ven absolutamente nada. Entonces, cuando la iglesia se para delante de una sociedad corintizada como la actual, tenemos que entender que nuestra sociedad no va a cambiar por el bla, bla, bla nuestro. La sociedad y el mundo puede cambiar cuando hay hombres que se levantan conociendo que lo que cambia al hombre es el poder del Espíritu Santo. ¿Habrá alguien que diga amén? Escúcheme, no hay nada que usted pueda hacer a través de sus propias palabras. Es solamente el poder del Espíritu el que va a cambiar el corazón del hombre. Quiero decirle algo, personalmente me predicaron muchísimos años. Me enseñaron muchas cosas, me trataron de predicar con dulzor y casi con cachetada, ninguna de las dos me convenció. ¿Sabe por qué? Porque en lo profundo de mi corazón, a pesar de que soy hijo de pastor, yo quería saber de que ese Dios que yo escuchaba predicar era verdadero y funcionaba, y lo que dice su palabra funciona. Y quiero decirle algo, la misma Escritura dice que la palabra de Dios está viva y es eficaz. ¿Qué significa que sea viva y eficaz? Significa de que te transfiere vida, y segundo, significa de que funciona. Diga conmigo, la fe tiene que funcionar. En otras palabras, tu fe debe mover el monte y desarraigar el sicomoro, de otra manera no te está funcionando. Escúcheme, es fácil engañarnos pensando que por saber algo significa de que lo tengo incorporado dentro de mi espíritu. No, amado, una cosa es verbo y otra cosa es verbo hecho carne. No sé si me está comprendiendo. Una cosa es este libro y otra cosa es este libro capturando mi vida y yo manifestando la vida que está en este libro. No sé si me estoy dando a entender. Eso fue lo que Pablo quería decir. Aquí hay mucha gente que tiene fama de ser espiritual y de ser intelectual, pero sus vidas no cambian. Yo no puedo ir a ellos con la misma herramienta que ellos están usando para tratar de convencer al mundo. Yo tengo algo más fuerte que ellos y es el poder del Espíritu Santo. Y quiero que usted comprenda esto. Cuando nosotros estamos hablando del poder del Espíritu Santo, lo que estamos diciendo es que según las Escrituras, el único medio para que la gente sea impactada no es la persuasión, sino la demostración. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo no fui a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con el poder del Espíritu. Él decidió y dijo, yo no voy a ir a convencerlos mediante palabras. Yo voy a ir a demostrar que lo que estoy predicando acontece, ocurre y es eficaz. Él lo sabía.
Por eso la Escritura dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan la sabiduría. Él conocía a la perfección lo que la gente estaba esperando o lo que la gente pensaba que era espiritualidad. Escúcheme, los hebreos pensaban que espiritualidad era algo portentoso, eran señales, eran cosas que pasaban visibles, milagros, todas esas cosas. Pero para los griegos la espiritualidad estaba contenida en el intelectualismo. Entonces cuando este tipo se paró, sabiendo que venía de los judíos, pero también que tenía que alcanzar a los griegos, el tipo dijo, ¿qué hago? Porque este público de acá está esperando que cuando yo predique cosas pasen espiritualmente, como milagros, como sanidades, pero este otro público está esperando de que yo le dé una charla que impacte su intelecto. Él sabía de que los judíos estaban pidiendo señales y que los griegos buscaban la sabiduría. Y quiero decirle algo, eso no ha terminado. Dentro de la misma sociedad y de la iglesia cristiana, usted se va a encontrar con estos dos tipos de personas. Personas que interpretan la espiritualidad por las cosas que viven portentosamente, milagros, sanidades. Ellos quieren solo ver cosas así. Pero hay otro tipo de persona que interpreta la espiritualidad desde un conocimiento, desde, no sé, estudiar algo teológicamente hablando. Y creen que mientras más estudio algo, más espiritual me transformo. Pero quiero decirle que los dos extremos son malos. Usted no puede ser una persona que hable en lengua todo el día, pero que no conozca las escrituras en nada, ¿no? Eso es una espiritualidad desenfrenada, pero tampoco usted puede ser una enciclopedia con pata que cuando usted habla y ora no se mueve ni una mosca. ¿Me estoy dando a entender? Cuando el apóstol miró la sociedad y dijo, me doy cuenta que para los hebreos la espiritualidad es una experiencia y para los griegos es un conocimiento. Él dijo, como para los griegos es un conocimiento, yo tengo que demostrarle que su conocimiento no cambia a nadie. Tengo que demostrarle que el único conocimiento que cambia al hombre es el conocimiento ungido. Es la palabra de Dios. Y quiero decirle que hoy en día en la iglesia usted se va a encontrar con estos dos tipos de personas. Personas buscando una experiencia espiritual, buscando sentir algo, buscando una profecía. No hay nada de malo en eso. Pero cuando su espiritualidad gira en torno a estas cosas y de un día para otro, no sé, usted vino a un congreso como este esperando que alguno de los expositores le profetizara su vida y le profetizaron a 99 y a usted no le llegó. Si usted es de ese tipo de creyente, se va a ir a la casa frustrado. Porque a veces interpretamos la espiritualidad como estas cosas. Entonces hay personas buscando experiencia y hay personas buscando conocimiento. Entonces Pablo tenía que estudiar a la perfección y dejarse guiar por el Espíritu, porque a la gente que le iba a predicar era gente que solamente estaba buscando un conocimiento. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? El problema es que cuando basamos la espiritualidad en un simple conocimiento, muchas veces ese conocimiento carece de poder experimentarlo. Es como cuando hay cosas que honestamente yo no puedo comprender. Yo conozco o he visto personas que escriben, no sé, libros de avivamiento. Tomo uno, ¿cómo tener un avivamiento? En 4 pasos. Es como un puré instantáneo así. En 4 pasos. Uy, qué lindo, suena lindo. A ver, ahora corramos el libro y quiero ver tu avivamiento. Y no hay nada. O personas, no sé, disculpe, personas que toman un libro y dicen, te quiero enseñar cómo hacer crecer tu iglesia en 4 pasos. Qué lindo suena. Ahora quiero ver tu iglesia. ¿Me estoy dando a entender? Porque una cosa es decir que yo sé algo, pero según las Escrituras el verdadero conocimiento libera. Según las Escrituras el verdadero conocimiento tiene efecto. Según las Escrituras la verdadera fe puede mover los montes. Muéstrame tus montes moviéndose y yo te mostraré tu fe. ¿Se da cuenta de lo que le digo? Es fácil, muy fácil engañarnos pensando que somos personas espirituales simplemente porque conocemos algo de la Biblia o pensar que somos espirituales porque alguna vez me tiritó el dedo chico en una administración. ¿Me estoy dando a entender? Y créame que si usted me conoce, sabe que yo soy una persona que yo creo en todo esto. En el poder del Espíritu y en el conocimiento ungido. Ahora, estos dos extremos son dañinos para la iglesia
Y cuando la iglesia se ha sectorizado, han comenzado las guerras. ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta que hay un sector de la iglesia que está aquí viviendo cosas espirituales, sintiendo, lleno de sensaciones, lleno de emociones, lleno de vibraciones, mirando a la gente allá y diciendo: esto es tan seco, estos no tienen a Dios, porque estos tienen pura Biblia, estos tienen pura letra. Ahora, los otros de acá están mirando a los que están acá diciendo: estos son pura emoción, estos no tienen profundidad, estos no tienen palabra, estos no conocen la Biblia. ¿Se ha dado cuenta de estos dos sectores? Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque la gente comienza a interpretar la espiritualidad desde una manera, ya sea a través del conocimiento o a través de lo que llamamos cosas y experiencias espirituales. Ambos extremos son malos, pero para que logremos vivir en la plenitud de la palabra y de Dios, usted y yo debemos caminar en el medio. Por eso Cristo dijo en Marcos 12:24, Cristo le dice a la gente: entonces respondiendo Jesús le dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Él les dijo a través de esta pregunta que comenzamos a errar cuando ignoramos dos cosas. Diga conmigo: las escrituras y el poder de Dios. Según Cristo, el hombre comienza a errar en su vida espiritual cuando comienza a ignorar estas dos cosas. Lo primero, las escrituras, y lo segundo, el poder de Dios. Cuando comenzamos a ignorar las escrituras o cuando ignoramos el poder de Dios, estamos errando. Es por eso que Dios desea que los creyentes sean llenos del conocimiento de las escrituras, pero también llenos del Espíritu Santo. Son dos llenuras que tienen que estar adentro suyo. No puede usted solo ser una persona teológicamente correcta. Es como un hombre de la antigüedad que dijo: usted puede ser teológicamente recto como el cañón de una escopeta, pero vacío, tal cual espiritualmente como ese cañón. Recto teológicamente, pero vacío de la vida del Espíritu. ¿Me estoy explicando? Entonces es fácil engañarnos y pensar que somos espirituales simplemente porque conocemos algo o porque hemos vivido algo. Pero las escrituras y la llenura del Espíritu es algo que todos nosotros debemos tener constantemente. Pero no es un conocimiento simplemente que yo leo un libro. Es un conocimiento ungido. Es una verdad que es aprendida y que es revelada. Es una que cuando usted lee las escrituras, cosas comienzan a pasar en su vida. De lo contrario, solo usted va a llenar su cerebro de información. Pero cuando la palabra se comienza a hacer carne, es cuando ese conocimiento lo comienza usted a liberar. Al contrario, escúcheme, si solo vivimos lo espiritual sin fundamentar nuestra vida en las escrituras, nos exponemos a desenfocarnos y a volvernos personas desequilibradas espiritualmente. Es como antiguamente cuando vino a la iglesia como esta necesidad de lo escatológico. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás estaban todo el mundo, no, que Cristo viene de aquí, no sé, unos 4 años. Y antiguamente, aunque a usted le parezca casi absurdo y ridículo, hubo personas que ni siquiera estudiaron, que no se casaron, que no hicieron nada, sencillamente porque su pastor y sus líderes le estaban diciendo que Cristo ya venía, entonces usted ya no tenía nada más que hacer que esperar a Cristo. ¿Y para qué vas a estudiar si Cristo viene? ¿Para qué te vas a casar si Cristo viene? ¿Para qué vas a trabajar si Cristo viene? Y ahí se quedaron. Sencillamente porque no conocieron que las Escrituras claramente dicen que nadie sabe el día ni la hora. Pero por abusos como eso, la iglesia se sectorizó y hoy vivimos de conocimientos o de simplemente de experiencia. Ahora, cuando el apóstol Pablo se enfrentó a esta realidad de que se dio cuenta que dentro de la gente que tenía que predicarle había gente buscando experiencias y gente buscando conocimiento, el Espíritu Santo iluminó su corazón y en 1 Corintios capítulo 1 verso 24 dice algo que cada vez que lo leo es como que algo pasa dentro de mi corazón. Dice las Escrituras en 1 Corintios 1:24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, pero Cristo también es sabiduría de Dios. Lo que el apóstol estaba diciendo, que en Cristo está el poder y en Cristo está la sabiduría. Eso fue lo que ese hombre estaba diciendo, que cuando él miraba a Cristo, él no estaba mirando simplemente una experiencia o simplemente una información linda. Cuando él miraba a Cristo, se daba cuenta
que en esa persona preciosa llamada Cristo Jesús, estas dos vertientes se unían. Él es de donde nace el poder del Espíritu y Él es de donde nace y proviene toda la sabiduría de Dios. Es decir, en otras palabras, cuando Cristo comienza a crecer dentro de tu interior, no solamente está creciendo el conocimiento, sino también está creciendo el poder. No solamente está creciendo el poder, sino que también está creciendo el conocimiento. Pablo entendió por medio del Espíritu que esta necesidad que los hombres tenían, algunos de experiencia y otros de conocimiento, venía porque los hombres saben de que en Dios está la sabiduría y hombres saben de que en Dios está el poder. Pero ¿en quién se concentran estas dos cosas? En Cristo Jesús. Por eso este hombre dijo: yo voy a predicar algo, pero voy a predicar a Jesucristo crucificado. Voy a hablar de Él, porque si hablo de Él, voy a capturar la mente de los que quieren conocimiento y también el corazón de los que quieren vivir algo. Él estaba diciendo que la necesidad espiritual del hombre consiste y se sacia cuando usted comienza a conocer a Cristo Jesús. Quiero decirle que Cristo Jesús no es solo una experiencia, es una sabiduría que destraba destino. Y no solo es una sabiduría, es un poder que cuando usted lo conoce cambia la vida, saca los límites, te da una vida de fe sobrenatural diferente. Porque escúcheme bien, si servir a Dios, si yo no puedo esperar nada de ese Dios, qué aburrido es servir a Dios. Si realmente Él no puede cambiar mi vida, ¿qué estoy perdiendo mi tiempo? Si realmente Él es un simple conocimiento, estoy perdiendo mi tiempo, voy a ir a estudiar cualquier otra cosa. Pero quiero decirle que lo que hace este libro diferente es que este libro está vivo, que este libro es eficaz, que cuando el hombre lo toma con responsabilidad y camina debajo de sus principios, hay un poder que se comienza a manifestar, porque Cristo es el poder y Cristo es la sabiduría de Dios. En Él puede ser saciada nuestra alma. El problema es que muchas veces estamos sectorizados o solamente para una parte o para el otro lado. Y si Cristo es el poder y la sabiduría, entonces en Él y el que camina en Él debiera tener estas dos cosas funcionando en su vida: la sabiduría que viene de Él y el poder que viene de Él. Ese es el centro, Él es el equilibrio, Él es la voluntad de Dios. Cristo es el poder y Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con estas cosas? Son dos cosas que van a salir desde Cristo hacia su vida: el poder y la sabiduría. Pero ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de poder y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de sabiduría? Cuando hablamos de poder es algo que usted sabe seguramente, viene de la palabra griega dunamis, seguramente ya lo ha estudiado alguna vez, que significa en español dinamita. Dinamita es un poder explosivo, pero que tiene que ser activado. Una dinamita sin fuego no sirve de nada. Usted puede correr arriba de un montón de dinamita, pero póngale fuego. Por eso Juan vino y dijo: viene uno detrás de mí, que yo no soy digno de atar la correa de su calzado. Yo bautizo en agua, pero el que bautiza detrás de mí bautiza en Espíritu Santo y fuego. Para que ese poder explosivo fuera activado necesitaba fuego. Por eso la señal de la venida del Espíritu en Hechos capítulo 2, dice la Biblia: y se le repartieron lenguas repartidas como de fuego. Era una señal profética para decir: en ustedes hay un potencial ilimitado, pero el Espíritu Santo tiene que venir a activar ese potencial. Ustedes conocieron a través de las Escrituras que iba a venir un día en donde el Espíritu se iba a derramar sobre toda carne. A través de 3 años recibieron instrucción, aprendieron la teoría, supieron cómo se hacía, miraron a Cristo hacerlo, pero lo que los iba a capacitar para ahora hacerlos ellos era que tuvieran una experiencia con Dios. Y quiero decirle que este es uno de los mayores riesgos que usted puede vivir: tratar de servir a Dios sin tener una experiencia con Dios. Porque cuando Cristo miró a los apóstoles, aunque tenían la teoría, aunque conocían la Torá, aunque sabían de memoria versículos de las Escrituras, Cristo los miró y les dijo: saben, no hagan nada hasta que sean llenos del Espíritu Santo.
¿Y por qué no hacemos nada si sabemos lo que la Biblia dice? Es que ese conocimiento y ese potencial que ustedes tienen tiene que ser activado por medio de un encuentro con la persona del Espíritu Santo. Cristo había dicho: no los dejaré huérfanos, sino que enviaré mi Espíritu. Y cuando venga mi Espíritu sobre ustedes, ustedes serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Déjeme decirle que la teoría no vale de nada si usted no ha tenido un encuentro con Dios. Y aunque usted conozca este libro de memoria, lo voy a aplaudir si quiere, pero quiero decirle algo: nada de esto le va a funcionar si usted no tiene un encuentro con ese Dios vivo, porque Él no es un libro, Él es una persona. No sé si usted me está entendiendo. Ahora, nuestra generación se está escondiendo detrás de conocimiento, porque a veces el conocimiento oculta nuestra sequía espiritual. Y como me quiero sentir espiritual y realmente no lo soy, me voy a volver una persona intelectual para esconder mi sequía. Dígale al que está a su lado: te están descubriendo. Poder es cuando el Espíritu Santo viene y activa esa capacidad sobrenatural que está dentro de usted. Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, recibieron autoridad para caminar en el llamado. Fue el punto inicial para Cristo. Que un ministro fuera lanzado simplemente consistía en que ese hombre tenía que tener un encuentro con Dios. Si ese hombre no tenía un encuentro con Dios, entonces no iba a ser efectivo en el llamado. Recuerdo que hace un tiempo atrás estábamos con algunos chicos de aquí del equipo allá en Ecuador, me acuerdo, y conversamos con personas que estaban haciendo misiones en distintos lugares. Y los líderes de la agencia misionera vinieron y nos dijeron: ¿saben qué? Estamos como en una crisis. Nuestros misioneros cuando llegan a Asia o a lugares así bien fuertes espiritualmente, o se transforman en musulmanes, se casan con gente de allá, o simplemente vuelven derrotados de las misiones. Y nos hablaban ellos de la crisis que estaban viviendo con los misioneros de esa institución. Y me acuerdo que la única pregunta que se nos vino mientras tomábamos un café fue la siguiente: ¿esa gente ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo? La respuesta fue: no sé, parece que no. Efectivamente, mientras el hombre no tenga un encuentro con Dios, su servicio a Dios va a ser inefectivo. Porque desde el comienzo las Escrituras dicen que para servir a Dios usted no necesita arma ni ejército, sino con su Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Quiero que sepa que no basta con lo que usted conoce intelectualmente de Dios. Eso es interesante, eso es bueno, eso lo va a enriquecer. Pero quiero decirle que lo que va a cambiar su vida es un encuentro con la persona del Espíritu Santo. Va a ser Él el que lo va a activar a usted para funcionar en esa gracia que usted no tiene, que solamente Él tiene. Cristo es ese poder, en Él está ese poder. Él bautiza con Espíritu Santo y con fuego, pero también Él es la sabiduría de Dios. Y la palabra sabiduría viene del griego sofía y significa sabiduría más elevada que un conocimiento humano. Es una sabiduría de las cosas eternas, de las cosas invisibles. Por eso un hombre de la antigüedad dijo que nadie es ignorante si conoce las Escrituras. Un hombre que conoce las Escrituras está llenándose de la ciencia del cielo. Está llenándose de un conocimiento mucho más elevado que las cosas humanas. Se está llenando de un conocimiento eterno. Un hombre que se llena del conocimiento eterno no va a tener límites. Gracias por su entusiasmo. Un hombre que conoce las cosas eternas no tiene límite. Y eso es interesante porque cuando Dios llama a gente para servirle, Él pudo haber ido a los lugares en donde estaban los tipos más bacanes de los bacanes de los bacanes. Pero ¿sabe para dónde Él fue? A donde habían pescadores ignorantes. Los miró y les dijo: en ustedes hay una potencialidad, ni ustedes saben, pero si ustedes me siguen, yo los voy a transformar en pescadores de hombres. La propuesta era demasiado grande, era demasiado loca.
Dios los estaba llamando para cambiar el mundo. ¿Quiénes eran ellos? Unos simples pescadores. ¿Qué sabían hacer? Pescar. Nada más. No eran expertos en oratoria. No eran expertos en movilización de gente. No eran expertos en administración de nada. No tenían ninguna carrera, ningún título. Apenas un oficio que aparentemente no se relacionaba en nada con lo que Dios los estaba enviando a hacer. Pero ¿qué hicieron esos hombres? Confiaron en la propuesta de Dios. Dijeron, si tú nos dices, si tú estás diciendo que va a suceder, entonces te creo. El apóstol Pedro tuvo que entender que aunque hay cosas que él no podía entender y que estaba fuera de su capacidad, cuando tuvo un encuentro con Cristo algo se le quedó grabado. Él intentó pescar y no pudo. Cristo le dijo, tira la red a la derecha, y en su nombre la red se llenó. Entonces cuando lo miró le dijo, yo en mi potencialidad no pude hacer algo. Ahora frente a esta propuesta, el mismo principio, voy a confiar en ti porque la capacidad para hacer esto está en ti y no está en mí. Cuando el apóstol Pablo le estaba hablando a la gente de la sabiduría de Dios, le estaba hablando de eso, de una sabiduría que es más elevada. Quiero decirle que estoy absolutamente cansado de un evangelio que no funciona. Me colapsa ver cristianos que dicen creer en Dios y nunca le funciona a la Biblia. Y escúcheme, como somos religiosos, no de aquí para afuera, sino de aquí para adentro, decimos esto no funciona. Entramos en crisis porque no entendemos cómo activar ese conocimiento en nuestra vida. ¿Sabía usted que cuando la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, nosotros lo que imaginamos inmediatamente es que la fe viene cuando yo me siento en la silla de mi iglesia y mi pastor predica y bueno, como él está hablando la palabra, entonces me llega fe? Eso no es lo que dice la Escritura. Dice la Escritura que la fe viene por el rema, no por el logos. El logos es el libro, el rema es la instrucción directa a tu espíritu. Lo que la Biblia está diciendo, que la fe no va a venir porque usted se siente a escuchar una palabra. La fe va a venir cuando usted se siente a escuchar a Dios. ¿Hay alguien aquí? La fe no va a venir porque usted se sienta aquí y me escuche 1 hora y media. La fe va a venir cuando usted se siente y comienza a escuchar a Dios. Cuando usted escucha a Dios, esa instrucción viene incorporada con una fe que usted no tiene. Por eso los hombres de Dios, cuando Dios los mandó a hacer locura, usted mira a un hombre que tenía 20,000 personas para ir en contra de otro ejército, y Dios le dice, los que beban agua como perros, esos fue la minoría, fueron un par de cientos de personas. Pero ¿por qué fue con cientos de personas en contra de miles? Porque cuando escuchó la voz de Dios que fue rema, le trajo fe y le dio la convicción que aunque no eran el número para enfrentar a miles, por causa de la fe que él tenía, lo podía hacer. Escúcheme, hay fe que no va a venir porque usted está escuchando lo que yo estoy predicando. Hay fe que le va a venir cuando usted comienza a escuchar a Dios, y ese es el problema. Escuchamos demasiados mensajes, pero escuchamos poco a Dios. Me está diciendo que los mensajes no está Dios. Le estoy diciendo que está Dios, pero usted no puede vivir de aceite prestado todo el tiempo. ¿Aló? No podemos transformar nuestras congregaciones en un lugar para resucitar a los santos que se fueron debilitando y muriendo de lunes a sábado, y el domingo hay que resucitarlo. ¿Aló? Cuando un hombre comienza a escuchar a Dios, hay una fe sobrenatural que le entra para saber que lo que Dios me está mandando a hacer, aunque parece loco, aunque no tengo el potencial ni el dinero, por causa de esa fe que Él puso en mi espíritu, eso va a suceder, eso va a acontecer. De esa sabiduría le estoy hablando, de esa voz que viene del trono hacia su corazón para decirle que tiene que caminar en ciertas cosas. Escúcheme, hay problemas que no se solucionan hasta que usted escucha a Dios. Cuando Cristo está en la boda de Canaán, dice la Biblia que el vino se había agotado, y entonces dice la Biblia que la madre de Cristo le dijo a la gente, hagan todo lo que Él les dijere. ¿Sabe por qué le dijo eso? Es interesante porque aunque la Biblia no dice nada de Cristo de los 12 a los 30 años, esa simple frase de esa mujer nos indica que esa mujer descubrió, caminando con Cristo 30 años, de que cuando hay problemas en casa hay una instrucción que obedecer, y si obedecemos esa instrucción hay cosas que son desatadas. Esa mujer sabía
que si esos hombres le hacían caso a Cristo, con lo que Él estaba pidiendo, el vino iba a venir. ¿Sabe por qué? Porque algún día algo le faltó. Y Cristo le dijo sencillo, tienes que hacer esto. La mujer lo hizo y le dio resultado. María entendía de que los problemas que están fuera de tu capacidad y de mi capacidad, usted los puede solucionar cuando se atreva a obedecer a Dios. No sé si me estoy dando a entender. ¿Cuántos tienen alguna situación que necesitan que Dios sea glorificado? Levanten su mano si usted necesita algo así. Quiero decirle que eso está al alcance de obedecer su voz. Si usted tiene la capacidad de oír su voz y de recibir esa sabiduría de las cosas eternas, cosas comienzan a cambiar. Ahora, esas cosas, amado, a veces no van a ser como lo que tú estás esperando. Porque mire, nosotros necesitamos un milagro, pero también necesitamos que sea hecho como nosotros queremos. Y cuando Dios no hace las cosas como nosotros queremos, nos desesperamos. Porque estamos idealizando la respuesta de Dios. Y le quiero decir algo, Dios no lo va a hacer a tu manera. ¿Hay algún amén por ahí? Dios no lo va a hacer a tu manera. Lo va a hacer a su manera. Y hay cosas que a la manera de Dios ofenden tu manera. Aló. Si no, hable con Naamán. El tipo quería un milagro y creía en milagros. Si no, no hubiera ido donde el profeta. Pero ¿por qué fue estorbado? Porque la forma como Dios le quería dar el milagro no fue como Él quiso. Y hay muchas personas con fe para milagros que anhelan milagros, pero como el milagro va a acontecer de una manera que no te gusta, entonces te das la media vuelta y te vas y sigues igual. Tenemos tantos problemas con las cosas fáciles que cuando Dios simplemente nos dice que creamos, es como, pero ¿cómo hacer que creamos nomás? Algo tengo que hacer. O sea, a la Virgencita yo le andaba 8 kilómetros de rodillas y ahí recibió un milagro. Es que la religión y el mundo le meten en la cabeza a usted que para que cosas grandes ocurran, grandes esfuerzos y grandes cosas usted tiene que hacer. Cuando las Escrituras dicen que una lepra se sana sumergiéndose 7 veces. ¿Le parece demasiado complicado eso? O que la harina y el aceite se multiplica simplemente cuando usted da su harina y su aceite. ¿Le parece complicado eso? No, pero ¿por qué no nos funciona? Porque pensamos que para que algo grande ocurra, cosas muy difíciles seguramente Dios nos va a mandar a hacer. Y hay momentos en donde el milagro que usted está esperando está al alcance de obedecer una instrucción demasiado simple, pero demasiado difícil de creer. Tengo un amigo que amo mucho y este tipo me contó un testimonio que me hizo reír y me confrontó de una manera impresionante. Este tipo tenía problemas en los labios de hace muchos años. El tipo se reía y los labios se le partían y sangraba. Y era desagradable para él estar con ese sangrado, era algo fuerte de ver. Y ese tipo pasó a cuanto llamado de sanidad existió. El tipo, cualquier tipo, tuviera un don o no tuviera un don, fuera lo que fuera, el tipo pasaba para que oraran a ver si Dios de alguna manera hacía el milagro. Hasta que cierto día él dijo, Señor, ¿por qué no me sana? Entonces el Espíritu le dijo, porque tú quieres que lo haga a tu manera, yo lo quiero hacer a mi manera. Entonces dice que estaba en un campamento de jóvenes y se arrodilló a la mitad de una cancha, ya desesperado por su condición, y dijo, Señor, ya hazlo como quiera, pero quiero que lo haga simplemente. Y dice él, y disculpe si esto le va a sonar demasiado fuerte, demasiado loco, demasiado extraño, pero le tengo que contar que así fue. El tipo se arrodilló en esa cancha y entonces aparece un perro. Y el tipo arrodillado, Espíritu Santo, sáname a tu manera. Entonces el Espíritu Santo le dice, mira ese perro. Esto se pone raro, hermano. Mira ese perro. Y el tipo arrodillado así, miró al perro. Yo estoy enviando a ese perro a sanarte. ¿Cómo? Yo estoy enviando a ese perro a sanarte. ¿Y qué hago? Si el perro no habla en lengua ni impone mano. Nadie le había enseñado cómo ser ministrado por un perro. Entonces el tipo cerró los ojos y el perro se le acerca y le pone el hocico aquí, hermano. Y el Espíritu le dice, bésalo. Dos opciones. O me voy enfermo o hago lo que Dios me está diciendo que haga por muy loco que me parezca.
Ya lo había intentado todo, aparte nadie lo estaba mirando. Por último, si no funcionaba, iba a ser un romance oculto con un perro. Hubo una pequeña tensión amorosa ahí. Pero él dice que el perro viene y le lamió los labios y el tipo con ojos cerrados, sintiendo como el perro le lamía la boca. Asqueroso, asqueroso. Raro, raro. Extraño, extraño. Pero el tipo hasta el día de hoy está sano. Ese es nuestro problema con lo sobrenatural, que queremos que sea nuestra manera. Es como el tipo cuando sanan a la encorvada y dice, 6 días hay para sanar, pero en este no. En otras palabras, yo creo en los milagros, pero no de esta manera. ¿Quién eres tú para decirle a Dios cómo hacer las cosas? Y lo peor, que quieres el milagro, pero aún así no quieres obedecerle a Dios con las cosas que te está diciendo, porque te parecen raras, porque ofenden tu religión. Es como Naamán diciendo, ¿no hay otro río mejor en Damasco para sumergirme? Me mandaron a sumergirme a este río donde lavan la carne, donde orinan, donde defecan. Por eso, cuando la vida del Espíritu aparece, usted debe aprender a dejarse guiar por Dios. Porque cuando usted oye la voz de Dios, le vino fe. Mi amigo recibió fe cuando oró y le dijo, hazlo a tu manera, y el Espíritu mandó un perro. Ahora no vaya a salir dándole besos a los perros desde acá. Porque Dios repite principios, no repite formas. Ninguna otra ciudad se le cayeron los muros gritando. ¿Usted cree que Dios es tan básico que va a usar siempre la misma estrategia? ¿Usted cree que Dios está tan limitado que va a decir, ya, de ahora en adelante para votar van a gritar y dar 7 vueltas? Ninguna otra. ¿Sabe por qué? Porque Dios repite principio, no repite forma. Forma, dar vuelta. Forma, darle un beso a un perro. Principio, creer. Principio, someterme a la voz de Dios. Principio, obedecer, a pesar de que a mi mente es ofensivo. ¿Me estoy explicando? En el reino se repiten los principios, no se repiten las formas. Por eso hay muchos cristianos dándole 7 vueltas a cualquier cosa, pensando que simplemente por eso lo van a conquistar. ¿Se da cuenta cómo en nuestra espiritualidad esperamos que Dios haga algo, pero a nuestra manera y a nuestra forma? Cuando el apóstol llegó a esa ciudad, él dijo, ¿saben? Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando él dijo ni mi palabra ni mi predicación, estaba hablando de lo público y de lo privado. Mi palabra, privado. Mi predicación, público. Él estaba diciendo, en mi vida privada y en mi vida pública, he anhelado que el poder de Dios sea manifestado. Esto no se trata de vestirme de Superman para predicar y luego de mendigo en la casa como cualquier cosa. El tipo estaba diciendo literalmente que cuando él estaba en lo privado y en lo público, él anhelaba que la palabra del Espíritu fuera desatada en su corazón. Él dijo, yo no voy a usar la persuasión para demostrarle a la gente mediante razones que Cristo es Dios. Yo lo voy a hacer demostrándolo. ¿Por qué? Porque, escúcheme, la religión lo va a persuadir, el reino va a querer demostrar. Esa es la diferencia. Persuadir es fácil. Nos sentamos y comenzamos a hablar, pero es inefectivo. No sabe cuánto tiempo hemos perdido tratando de hablar a la gente cuando lo único que necesita esa gente es un encuentro con Dios. Recuerdo que hace muchos años un día mi madre llegó y me dijo, Gustavo, quiero que le vayas a predicar a no sé quién, un tipo que ni conocía. No lo conocía. Y es cuando tú le predicas a ese tipo de personas que realmente no está ni ahí contigo. No sé si alguna vez le has predicado a alguien tratando tú de predicarle, pero el tipo realmente no está ni ahí contigo. Me junté con ellos, estuve en el segundo piso de su casa, nos sentamos, estábamos tomando una bebida, riéndonos, hablando cualquier cosa, y cuando le empezó a predicar el evangelio, el tipo como que me escuchó con respeto, pero su mente andaba por cualquier parte, a él no le interesaba nada de lo que yo le estaba diciendo. Y yo busqué la manera más especial de hablarle, le hablé cuánta cuestión se me ocurrió. Bueno, y la presencia de Dios es como el sol, le dije yo. La puedes sentir, no la puedes tocar, pero... Y comencé a hablarle de una montonera de cosas
tratando de, con palabras, decirle a ese tipo que el Dios que yo estoy predicando es el real. Me sentía, disculpe la expresión, como un vendedor de TV cable. Mira, tiene HD. ¿Se ha dado cuenta que a veces nuestro evangelismo es como así? Es como que estoy poniendo un Dios que está mendigando el corazón de la gente. Y estoy poniendo como un producto barato. Y así estaba yo predicándole a este tipo cuando de pronto, después de como 2 horas, yo escucho que Dios me habla y me dice, ¿terminaste? ¿Puedo trabajar yo ahora? Y me confrontó eso. Y le digo, claro, de eso se supone que tiene que ser. Hazlo tú. Y sabe, ahí Dios me dijo algo raro. Y me dijo, dile a este tipo que se ponga de pie y que cuando tú cuentes 3, yo voy a tocar su corazón. Un tipo que no está ni ahí con lo que le estoy predicando. Fuera que yo lo viera así conectado, diciendo amén, seguramente me iba a funcionar la unción con él. Pero un tipo que no estaba ni ahí conmigo, que miraba el reloj y bostezaba. Y le digo, Juan, le digo, y así como que despertó. Ponte de pie. Y el tipo se pone de pie así como, ¿y qué le pasa a este tipo? ¿Sabes qué? Y ya como aburrido y ya a predicarle 2 horas, ya me entró como una rabia ya. ¿Sabes qué? Este Dios que te estoy hablando te va a tocar. El tipo me quedó mirando como diciendo, te chalaste. Honestamente por dentro yo diciendo, ¿pero cómo? ¿Qué va a pasar? ¿Y si no pasa nada? Claro, era algo raro, porque si el tipo me hubiera puesto atención, yo le digo con toda seguridad, pero si el tipo no me está ni pescando, ¿por qué cuando cuente 3 algo va a pasar? No tengo idea. No se lo puedo explicar. Pero vive Dios que cuando ese hombre, y yo como buen evangélico le dije, cierra tus ojos. No había ni que cerrarlo. Era el evangélico interno que tengo adentro. Es como cuando nos juntamos ahora, inmediatamente nos damos las manos como que fuera la receta mágica de que Dios escuche nuestras oraciones. Pero como buen evangélico le dije, ponte de pie y cierra tus ojos. Me faltó la otra, levanta tus manos, pero él todavía no estaba muy convertido. Si hubiera sido más convertido, la hago. Y le digo, mira, cuando yo cuente 3, tú vas a sentir algo. No sabía ni explicarle qué cosa iba a pasar. Yo lo único que esperaba que algún escalofrío, alguna cosa rara le pasara. Y yo digo, 1, 2, 3. Y ¿sabes qué? Pasó algo tan loco. El tipo, algo lo tocó realmente y se fue para atrás y rompió la puerta de su casa. Y el tipo estaba como noqueado en el piso. Entonces ahora tenía otro problema. Y si se fracturó y le pasó algo, ahora que falso profeta fractura, algo así va a pasar. El tipo quedó en el suelo llorando, pero de inmediato el tipo llorando, quebrantado, y yo mirando y diciendo, no puedo entender que yo llevaba 2 horas predicando y el tipo ni me pescó, y en 3 segundos ahora está en el piso llorando. Algo raro pasó, y el Espíritu me dijo, así trabajo yo lo hago más corto, tú lo haces demasiado larga. Yo voy directo, tú como que te lo pololeáis demasiado. El tipo en el suelo se larga a llorar, y en el suelo como que un líquido amarillo le corrió por la mano, y en el suelo así me queda mirando y me dice, ¿qué es esto? Y yo le quedo mirando y le digo, no tengo idea. Si esto para mí es nuevo también. Le empezó a correr un líquido amarillo marrón, y el tipo hace así, y se larga a llorar de vuelta. No entendía nada. Me dice, ¿sabe lo que es esto? Me dice, esto es nicotina. ¿Y sabes por qué estoy llorando? Porque ayer yo le dije a Dios, si tú eres real, quítame el vicio del cigarro que me está matando.
Al otro día, en 3 segundos, el espíritu le cayó y lo desintoxicó de la nicotina delante de mis ojos. Le vi la nicotina correrle por las manos. ¿Le cuesta creerlo? Porque estamos acostumbrados a que las cosas sean naturales. Ese tipo, hasta el día de hoy, sirve a Dios. Fue el evangelismo más rápido que he visto en mi vida. En 3 segundos estaba liberado, desintoxicado y convertido. Y honestamente hay cosas que llego a pensar que son más fáciles cuando el Espíritu Santo está. Porque a veces hacemos demasiadas escaleras para que la gente tenga un encuentro con Dios y realmente estamos fabricando algo que no puede ser fabricado. La presencia de Dios, cuando está en un lugar, cosas pasan, acontecen, ocurren. Usted no tiene idea, usted predica y se va, pero la palabra queda en el corazón de alguien, porque la Biblia dice, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que será prosperada para aquello que yo le estoy enviando. Para usted fue cualquier cosa, pero para algunos le cambió la vida el día en el cual usted abrió su boca. 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, pero lleno del Espíritu Santo. Hay gente en tu familia que no va a cambiar hasta que tú comiences a hacer lo que Dios te está diciendo. Por eso el apóstol dijo, yo voy a predicar con demostración del Espíritu. En otras palabras, me voy a dejar guiar por Dios para que las cosas ocurran a la manera de Dios, no a mi manera. Usted tiene 2 opciones, o persuade o demuestra. Nuestros temores son, es que a mí no me funciona. A ti sí, pero a mí no. Y sentimos que hay gente especial para Dios. Pero el apóstol dijo algo que es interesante y aquí termino. Él dijo, me propuse una cosa, no saber nada, sino una sola cosa, a Cristo y a este crucificado. Lo que estaba diciendo, hay una sola cosa que me propuse para que este plan funcionara. Primero, conocer la persona de Cristo. Y segundo, conocer el poder de lo que Cristo hace en esa cruz. Él pudo haber dicho, yo quiero ver a Cristo glorificado, pero dijo crucificado. ¿Sabe por qué crucificado? Porque el Cristo crucificado es representante de un Dios ejecutando algo. El glorificado, un Dios que ya hizo. El crucificado, un Dios haciendo. No sé si me entendió, le tiré una perla de oro, ni siquiera me la celebro. Cristo glorificado es el Cristo que hizo. Cristo crucificado es el Cristo haciendo. Es fácil celebrar lo que Cristo hizo. Pero cuando las cosas comienzan a acontecer, usted está teniendo revelación del Cristo crucificado. El Cristo glorificado es el que ya alcanzó todo. El crucificado, el que está ejecutando. Por eso Pablo dijo, una cosa me propuse, conocer la persona de Cristo ejecutando su obra en favor de la gente. Cuando usted lee las Escrituras, la Biblia dice algo que es interesante. Dice que despojando principados y potestades, exhibió públicamente su victoria en la cruz. Y dice, y anulando el acta de los decretos que nos era contraria, la revirtió y la clavó en la cruz. Espiritualmente, él estaba clavando algo en esa cruz. Y un día le pregunté a Dios, ¿por qué dice las Escrituras que Cristo clavó algo en esa cruz? Y lo que clavó en esa cruz era el acta de los decretos que nos acusaba, revertida. ¿Por qué la clavó en la cruz? Y entonces entendí algo que me cambió la vida. Y él me dijo esto, yo lo puse ahí y lo clavé allí para que cada vez que tú mires la cruz te des cuenta que en esa cruz está la esperanza de tu vida. Te des cuenta que en esa cruz está el poder que transforma el mundo. Te des cuenta que en esa cruz algo pasó y sigue pasando y seguirá pasando. No sé si usted está aquí hoy, pueda celebrar a Dios por lo que estoy diciendo, pero le quiero decir que el poder de Dios no ha terminado, no es algo que pasó, es algo que pasa y seguirá pasando, pero necesita a alguien dispuesto a decir, quiero conocer la persona de Cristo y quiero conocer a ese Cristo crucificado, a ese Cristo en acción, a ese Cristo perdonador, a ese Cristo sanador, a ese Cristo que hace, no que simplemente hizo, sino que hace.
Tiene que despertarse un hambre en usted de vivir lo que la Biblia dice. Eso no es para esperanzarlo. Esto no es para que usted aplauda lo que otros hombres hicieron. Esto es una fuente de inspiración para que usted recuerde lo que Hebreos dice. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si pudo usar a un pescador ignorante, me puede usar a mí también. Si pudo usar a mujeres cobardes, me puede usar a mí también. ¿Está alguien entendiendo lo que estoy diciendo? La Biblia no es un libro para que usted celebre las victorias pasadas de Cristo y de la gente de Dios. La Biblia es un libro para que usted sepa que el mismo Dios que le dio victoria a esa gente, aunque era imperfecta, aunque no era gente muy especial, Dios le dio victorias a ellos y le dará victoria a usted también y a mí también. Tiene que despertar en su corazón un hambre de vivir en lo original, un hambre de vivir en la verdad, un hambre de entender que el evangelio es algo que funciona. No soy un vendedor de TV Cable vendiendo un producto. Soy una persona que sabe que cuando una persona se relaciona y se rinde delante de esa cruz, sus pecados son perdonados. Hay libertad para los cautivos, hay sanidad para el enfermo. Escúcheme, Cristo sigue vivo, Él es poder y Él es la sabiduría de Dios. Cuando usted lo conoce, cosas cambian. Vuelva al centro. Porque Dios no le está llamando a ser enciclopedia ni a ser una persona emocional todo el tiempo. Dios lo está llamando a que usted conozca el poder y la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría destraba. Esa sabiduría desata. Estoy aquí para despertar en usted hambre por vivir las Escrituras. No simplemente de conocerla. Cristo dijo: el que crea en mis obras también las hará, y aún mayores cosas que yo haré en mi nombre. ¿Cuántas veces tú has pensado y has dicho: ¿y si no pasa nada? ¿Y si me atrevo y no pasa nada? Un día determiné ser de los que me equivoco creyendo, a ser de los que me equivoco no creyendo. Porque es fácil criticar desde la barca el que se atrevió y no le funcionó. Pero creo que es más noble equivocarse dando paso que equivocarse no haciendo nada. Ese Cristo que Pablo predicó y que dijo que era el poder y la sabiduría. Ese Cristo que sabía él que era la solución para una sociedad corintizada y que era el agua para el sediento y el pan para el hambriento. Es el mismo Cristo que tú y yo tenemos. No hay excusa que valga para no predicar el evangelio. Salga de su cueva y de su mediocridad y salga de su sequía. No se esconda detrás del conocimiento. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Pero vas a tener que ser valiente en obedecer cosas que son raras y que son extrañas, pero que traen tremenda bendición a la vida de un hombre. No has vivido aventuras con el Espíritu Santo sencillamente porque estás esperando que Dios lo haga a tu manera. Pero quiero decirte algo. Viene un tiempo sobrenatural para tu vida de parte de Dios. Estoy aquí para profetizarle a alguien que tenga fe de que los próximos días que vienen tú vas a ver el poder y la sabiduría de Dios. Que los próximos días que vienen nuestra sociedad va a ver a Cristo a través de ti, no como un concepto filosófico ni como algo histórico, sino como un Cristo vivo que cambia, que transforma, que liberta. Tú eres la imagen del Dios invisible. La gente tiene que ver a tu Dios a través de ti. Por eso te digo hoy en el nombre de Cristo: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Dios está contigo y te guardará por donde quiera que fuera. Y como estuvo con Moisés, estará también contigo. Póngase de pie un momento. Póngase de pie un momento. Quiero que ahí puesto en pie levantes tus manos al cielo. Estamos comenzando 3 días extraordinarios. Y lo estamos haciendo entendiendo que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Levante sus manos al cielo. No sé en qué parte usted se identifica. Señor, pero queremos ese poder y esa sabiduría a nuestro espíritu.
Aleluya. Aleluya. Su Espíritu está aquí hoy. Aleluya. Aleluya. Quiero que comiences a adorarlo un momento ahí en tu lugar. Aleluya. Queremos experimentar tu preciosa persona. Señor, este es el tiempo del Cristo crucificado. Este es el tiempo de ese Cristo ejecutando. Este es el tiempo, Señor, de ese Cristo crucificado que está venciendo. Padre, levanta en este lugar una generación que ame tu corazón, que ame tu nombre y que esté dispuesto a esforzarse y a entender que no es con su palabra ni con su fuerza, sino con tu Espíritu. ¿Qué tal si ahí en tu lugar tú comienzas a decir: Espíritu Santo, yo quiero experimentar esta palabra? Yo quiero experimentar esta palabra. No quiero que sea un simple conocimiento. Levanta sus manos. Hay algo que está pasando en la atmósfera del Espíritu. Dice la Biblia que cuando tú clamas y tú pides el Espíritu Santo, Él viene. Dice la Biblia: si usted, siendo malo, le da buena cosa a sus hijos, cuánto más el Espíritu Santo vendrá sobre aquellos que lo piden. ¿Qué tal si en su lugar usted comienza a decir en esta primera noche: Espíritu Santo, revélame más a Cristo, yo quiero conocer más de ti, yo quiero más de tu Espíritu? Señor, despierta un hambre especial en esta región por tu presencia. Despierta hambre, Señor, en medio de esta generación por más de tu Espíritu. Señor, tu palabra enseña que debemos evangelizar con demostración del Espíritu y de poder, con una sabiduría, Señor, que viene del trono y con un poder que viene del trono. No nos has llamado a ser débiles, no nos has llamado a tener flaqueza. Nos has llamado a estar llenos de toda la plenitud de Dios. Adórelo. Le doy un par de minutos para que adore a su Padre. Señor, nuestro anhelo es que tú seas visto a través de nosotros. Nuestro anhelo es que tu poder transforme todas las cosas. En esta primera noche declaramos que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Aleluya. Hay instrucciones que Dios está poniendo en tu corazón que tienes que obedecer en los próximos días. Quiero que seas fiel a esa instrucción que Dios te está diciendo, porque esa es la manera de destrabar cosas en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús abrimos los ojos del Espíritu, Señor, y quitamos toda ceguera y toda sordera espiritual. Y en el nombre de Cristo Jesús declaramos que la voz profética del Espíritu comienza a venir a la mente y al corazón. Señor, en el nombre de Cristo, que venga una claridad en oír tu voz, una claridad en escuchar tu corazón, una claridad en entender tu voluntad para este tiempo. Señor, queremos hacer lo que tú dices, queremos establecer lo que tú quieres establecer, no a nuestra manera, sino a tu manera. Gracias te damos en esta noche. Señor, nos exponemos a tu presencia, abrimos nuestros oídos a tu corazón. Creemos, Señor, que este es un tiempo especial de tu Espíritu. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Cristo.